Conferencia Aprendizaje en un mundo ahora más conectado, la visión de futuro. Alejandro Piscitelli es filósofo especialista en nuevas tecnologías de la información y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Se ha dedicado a estudiar el fenómeno del Internet y terminó por transformarse en uno de los especialistas en nuevas tecnologías de la información más reconocidos en su país. Ha elaborado diversas ideas sobre las transformaciones que implica la aparición y el crecimiento exponencial del Internet en la comunicación y en lo social. Muchísimo gusto, es un honor, un placer esta invitación que me ha hecho a Socajas a participar de este evento de 3 días de duración, en donde en un momento complejo para el mundo por la pandemia y particularmente complejo para Colombia por los sucesos que han ocurrido durante la última semana, nos animemos y pretendamos tratar de pasar un poquito por encima de la coyuntura, con lo duro y difícil que eso es, e imaginarnos alternativas a futuro. La charla, o segundo nombre de la charla, es El futuro ya ha llegado, pero está muy mal distribuido. Vamos a trabajar 4 temas. Estos temas van a ser básicamente ilustrados a través de imágenes, comentadas brevemente. Le dedicaremos a cada una de las secciones unos 10 minutos, 8 o 10 minutos. En el medio habrá unos videos motivacionales o inspiracionales muy interesantes. Y la charla está ya subida a internet, así que ustedes la van a poder ver ahí después y revisar en detalle. Vamos a pasar rápido por muchas ideas, muchos conceptos. Es una charla síntesis, es una charla inspiracional, es una charla provocativa. Y entonces, básicamente lo que vamos a ver son 4 cuestiones. La primera es que hemos sido malos ancestros. Hemos hecho muchas macanas, hemos generado muchos problemas a lo largo de los últimos siglos. La civilización occidental ha llegado a una cota fantástica y maravillosa, pero lo ha hecho con un costo tremendo que no sabemos si podemos seguir pagando. La pandemia es un ejemplo donde muestra que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. La segunda parte se titula el coronaceno como oportunidad pedagógica y tiene que ver fundamentalmente qué hemos aprendido de la pandemia, con la pandemia, por qué se han agravado problemas ancestrales que teníamos antes y en qué dirección deberíamos ir para tratar de revertirlos o diseñar otros futuros. Justamente la tercera parte se llama Diseñar Futuros, la nueva coine curricular, el nuevo idioma para el currículum tiene que ver con diseñar futuros. Y el último punto se llama El juego como nuevo horizonte civilizatorio, a dónde aterrizar. Entonces comencemos con la primera parte que tiene que ver con esto de los malos ancestros. Malos ancestros remite a una obra reciente que ha publicado un autor, se llama Krasnik, que él habla de los good ancestors, de los buenos ancestros. Y cuando digo que no hemos sido buenos ancestros, estoy pensando básicamente en lo siguiente. Esta es una imagen famosísima, se llama La Canica Azul, es una fotografía de la Tierra tomada en diciembre del año 72 por la tripulación de la nave espacial Apolo 17, la última tripulación, la última nave, la última expedición Apolo que fue a la Luna. Fue tomada a unos 30.000 kilómetros de la Tierra y es la primera vez que se ve a la Tierra como una gran canica azul, ¿no? Como un gran espacio mágico y tenemos la idea de que nosotros pertenecemos a ese espacio, pertenecemos a esa totalidad, no solamente somos habitantes de una ciudad, de una región, de un país, de un continente, sino que somos parte de ese navío espacial Tierra, ¿no? Ese navío espacial Tierra, curiosamente, no tiene garantizada su existencia. Venimos creando civilización de hace 10.000 años. Las primeras protociudades y los primeros emplazamientos urbanos nacen hace cerca de 10.000 años, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos 10, 20, 50 años, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es un breakdown, una caída terrible. El mundo se paró. Vemos disrupciones de todo tipo. Hay algunas ideas transformistas y hay unas ideas reformistas, pero no sabemos muy bien qué va a pasar con todo esto, ¿no? Y cuando yo digo que el futuro ya llegó, pero está muy mal distribuido, pienso fundamentalmente en William Gibson, un gran novelista, que pronunció esa frase hace un tiempo atrás. Y claro, cuando digo el futuro no llegó acá como llegó en otros lados, estamos pensando en esto. Miren, esto lo puso Carlos Escolari, un amigo nuestro, muy amigo,
persona que está trabajando hace muchísimo tiempo en temas de interfaces, él estuvo varias veces en Colombia, trabajó mucho el tema de transmedia, ahora está trabajando el tema de la cultura snack y dice el futuro ya llegó, pero aterrizó en la otra parte del globo, ¿no? Y está mostrando cómo en Hangzhou, una ciudad divina que hay en China, que era el lugar de veraneo de Mao Zedong, están construyendo este tipo de edificios, este tipo de dispositivos, ¿no? Esta torre O-Tower, ¿no? Para una compañía de teléfonos chino que se llama Oppo. Entonces, estamos en un mundo sorprendente donde podemos ver cosas maravillosas como esta. 1,500 drones form a huge QR code over the sky of Shanghai in celebration of the anniversary of a game. The QR code, when scanned, redirect players to the H5 download page of Princess Connect, Redrive, by Cygames. This may look like a scene out of Blade Runner, but this is not the first time drone shows like this has happened in the skies of Shanghai. On March 29, Hyundai's luxury brand, Genesis launched 3,000 drones in the sky for a captivating nighttime show. The show even broke Guinness World Record for the most unmanned aerial vehicles, UAVs, airborne simultaneously. The drone show staged by Cygames, however, was innovative in a whole new level. The sky was filled with artistic choreographies, gameplays and characters found in the game itself. But what made the audience wow was when the drones formed a huge QR code towards the end of the show. This caught the attention of the audience, who took out their smartphones and scanned the QR code floating over the sky. After scanning, people were taken to the H5 page of the game. Entonces lo que estamos viendo acá es algo increíble, no es una proyección, lo que estamos viendo acá es 1.500 drones que dibujan el espacio, que pueden hacer esas figuras y que pueden hacer un código QR que la gente escaneaba después y lo llevaba a este juego, ¿no? Entonces, cuando decíamos que no, podemos lograr cosas increíbles, ¿no? Tener una vacuna contra el COVID en un año es una cosa increíble, maravillosa. Ahora queremos ir a Marte, queremos salir al espacio exterior. Hemos visto cómo ha crecido China en forma brutal en los últimos 20 años. Pero al mismo tiempo, si uno toma otras medidas, como lo que tenemos acá, el antropoceno, esta idea de los últimos 200 años en lo que estamos viviendo, lo que vemos es una explosión, está explotando todo esto que tiene que ver con la población, con la concentración de anhídrido carbónico, la contaminación, el uso del agua, la extinción de las especies, cómo proliferan los coches que contaminan, ¿no? Y eso es algo muy negativo. Y también es muy negativo esta cuestión de la tasa de extinción de las especies de los vertebrados. Fíjense que durante cientos y cientos de años, y pensemos que si miramos para atrás 10.000 años, ese periodo se extiende mucho más, lo que estamos viendo ahora es que en muy poco tiempo, los últimos 200 años, hemos exterminado el 2% de los mamíferos, el 1,5% de las aves, el 1% de los vertebrados, el 0,5% de los reptiles, ¿no? Y esto es una cosa absolutamente negativa. Hace poco se celebró el Día de la Tierra, ¿no? Entonces, uno de las pósters del Día de la Tierra decía, si supiéramos cuántas especies ya hemos erradicado, estaríamos más motivados a proteger a aquellas que todavía sobreviven, ¿no? Son todas sugerencias, recomendaciones de que las cosas no están andando bien. Y no están andando bien fundamentalmente porque nosotros estamos muy acostumbrados, fíjense este gráfico aquí interesante, está hablando de velocidad, ¿no? El de lo que pasa muy rápido arriba y lo que pasa muy lento abajo. El arte y la moda pasa muy rápido, el comercio, bueno, es algo que lleva más tiempo, la infraestructura mucho más tiempo, la gobernanza, los tipos de gobierno más tiempo, la cultura mucho más tiempo y la naturaleza muchísimo más tiempo. Sin embargo, la naturaleza que existió durante miles de millones de años, la Tierra tiene 4,5 mil millones de años, en poco tiempo, en 2 o 3 siglos, la hemos violentado, la hemos lastimado, la hemos confundido y hemos entrado en una crisis enorme. Entonces, para ser buenos ancestros, quiere decir, para poder mirar hacia atrás 10.000 años y poder mirar que la civilización siga existiendo, y la educación tiene que ver fundamentalmente con una educación que no sea para el aquí y ahora, porque si tenemos pandemias, si tenemos disrupciones, porque hicimos muchas cosas bastante mal, entonces lo que tenemos que pensar es salirnos de este ahora, ¿no? De la violencia de esta última semana, de los problemas de este último mes, de esta visión que tenemos muy cortoplacista, y tenemos que pasar de esta visión
de pocos días a varias décadas a muy largo plazo, lo que se llama long now, ¿no? Son 10.000 años para atrás, 10.000 años para adelante. Uno dice, pero este hombre, ¿qué le pasa? ¿Qué está hablando con todos los problemas que tenemos? ¿Cómo puede pensar esas cosas? Bueno, estos son, a la derecha arriba es la catedral de Gaudí, que se viene construyendo hace 150 años, todavía no está terminada. A la izquierda una catedral en Alemania, que ya tiene como 700 años, varias veces pararon y la volvieron a hacer. Abajo es un refugio de semillas, que está en Noruega, que tiene 1 millón de ejemplares de 6.000 especies de semillas por si hubiera una debacle universal y hubiera que empezar de vuelta a reinventar la agricultura. Y a la derecha una cosa rarísima que es un reloj que se supone que va a andar sin ninguna intervención humana durante 10.000 años más, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en los detalles de esto, de las ideas de Krasnik, donde él dice por qué estamos comidos por el corto plazo y cómo tendríamos que avanzar en el largo plazo. Él habla de la tiranía del reloj, de la distracción digital, de la política que solo pueden pensar en la próxima elección. Hay un montón de elementos que están ahí en este cortoplacismo y dice, bueno, pero podríamos ir un poquito hacia adelante, tendríamos que imaginarnos una humildad de largo plazo, tendríamos que pensar en objetivos trascendentes, una cosa fantástica que se llama la justicia intergeneracional, que tiene que ver con el futuro. Y entre todas estas cosas, que esto se puede inscribir curricularmente, estamos trabajando en eso en las universidades, también en algunos colegios secundarios, también en la formación técnica, en estas ideas nuevas del pensamiento de las catedrales, del largo plazo, ¿no? Proyectos que van a durar más de una vida humana. Entonces nos interesa porque van a afectar al que sigue, a la generación que sigue, a la otra, a la otra, a la otra. Y esto que se llama la perspectiva holística o global, que tiene que ver con esta idea de que puede haber muchos caminos posibles para la civilización, no estrictamente el que nosotros conocemos. El mundo puede ser muy diferente. Y que puede ser muy diferente, entramos en la segunda parte, el coronaceno como oportunidad pedagógica, lo estamos sintiendo y viviendo nosotros, porque hasta hace poco uno se podría imaginar, decir, bueno, pero sí que hablan del futuro y dicen que puede pasar esto o lo otro. En general, la gente que habla del futuro es bastante tecnodeterminista, bastante tecnofetichista, imagina un futuro plagado de máquinas, imagina un futuro donde la tecnología va a resolver todos los problemas sociales, culturales, políticos y económicos, y probablemente eso no ocurra. Y justamente a lo que nos enfrentamos en este momento es a la aparición de un virus que salió aparentemente de la nada, no sabemos de un murciélago, de un pangolín en China, si se escapó de un laboratorio, si fue un experimento fallido, fue algo sin querer, o fue algo natural, pero tiene que ver con esto que hablamos antes, ¿no? de cómo nuestra relación con la naturaleza es una relación bastante de explotación y una relación bastante de poca convivencia. Lo cierto es que ahora se abren un montón de posibles futuros. Desde hace un año que la gente está hablando desesperada cuál es el futuro que viene después del coronavirus. Volveremos a lo que teníamos antes. Va a haber vacuna, sí hay vacuna, pero la vacuna está muy mal distribuida. Una noticia fabulosa que salió ayer en Estados Unidos es que el nuevo presidente Joe Biden está hablando de poner un paréntesis sobre las patentes y que estas se distribuyan mundialmente. Eso igual serviría dentro de un cierto tiempo y solamente hay 15 a 20 países en el mundo que podrían fabricar las vacunas, ¿no? ¿En qué mundo nos encontramos de un día para otro? ¿Qué nos sorprendió? Nosotros que creíamos que no nos sorprendíamos de nada, ¿no? Nos sorprendió algo como esto. Esto pasó en los primeros días, ¿no? Marzo, abril, mayo del 2020. Paradoja, todo el mundo encerrado en sus casas, las calles liberadas y los animales que las reocupaban. Pumas. Entonces, esto nos sorprendió. Podríamos ver otros videos muy lindos que ahí los pueden buscar en YouTube, donde lo que se ve es prácticamente que la vida paró
paró el tráfico, vemos ciudades enormes, vimos, me acuerdo un recital que dio Andrea Bocelli frente a la Catedral de Milán, donde estaba solo él. Me acuerdo también de una misa que dio el Papa Francisco en el Vaticano, estaba solo él. Lugares que antes estaban plagados de gente, de repente todo era un gran desierto, ¿no? Y una novedad interesante fue el Zoom. Estamos usando ahora una herramienta que se llama Zoom, es una de las tantas herramientas que hay para la comunicación sincrónica. El Zoom, obviamente, como otras herramientas como Teams o como Meet o como muchas otras, existían mucho antes de la pandemia. Pero fíjense ustedes lo que pasó pocos meses antes de que se empezaran estas cuarentenas, había 10 millones de usuarios de Zoom. Y apenas empezó esto, ya en mayo del año pasado había 300 millones de usuarios. Entonces, todo el mundo fue a refugiarse al Zoom. El Zoom de alguna manera nos salvó de la incomunicación total, a diferencia de otras pestes y otras pandemias que hubo en otros momentos. La última había sido la gripe española, que no fue española, porque básicamente pasó en Estados Unidos, donde la gente lo único que podía hacer es esconderse en su casa, guardarse y esperar que se fuera la peste. Acá seguimos conectados. Seguimos hiperconectados. De hecho, ya nos pasamos del otro lado. Ahora se empieza a hablar de la fatiga del Zoom, ¿no? De la Zoom fatigue. Pero me encantó este montaje porque mostraría al revés, ¿no? Si hubiésemos tenido Zoom en el siglo XVII, ¿cómo hubiésemos hecho? Y en realidad, salvo algunos talleres o algunas tareas, durante muchísimo tiempo, casi 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo recurrieron a la educación virtual. Cambió en los países, en América Latina hubo muchísimo tiempo de no clase presencial, en Argentina prácticamente fueron 9 meses, en Colombia creo que lo mismo, en México también, es muy esporádico la presencialidad, y al mismo tiempo aparecen todas estas obras que son fantásticas, cada una de estas tiene que ver con distintas pestes, con distintas contaminaciones, con el rol de los gérmenes a lo largo de la historia, las plagas y los pueblos, ¿no? El spillover, quiere decir esta cosa que nos pasó cuando sale el virus de una especie, probablemente haya sido el murciélago que pasa al pangolín y nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces tenemos una literatura que nos habla básicamente de las relaciones entre la epidemia y la sociedad, y lo que tenemos también es esta sensación que vivimos todos, les pasa a ustedes todo el tiempo, de estar viviendo en una montaña rusa coronacénico, ¿no? Los norteamericanos, que tienen palabras muy lindas para estas, hablan del corona coaster, ¿no? El roller coaster es la montaña rusa, el corona coaster es esa sensación que nos pone... nos encierran a todos, nos sueltan, nos encierran el fin de semana, nos sueltan durante la semana, se muere un montón de gente, pero después aparece la vacuna, pero la vacuna no se da con la velocidad que haría falta. Y tenemos, esto es una foto tomada esta semana, esto es en la India. La India pasó la semana pasada a tener la mayor cantidad de muertos de todo el mundo, están alrededor de 3.500 muertos diarios, obviamente es una población inmensa, son 1.400 millones, pero ahí directamente ni los entierran, tiene que ver en parte con la tradición y tiene que ver en parte con la situación. Cada una de estas fogatas y las que había antes es una persona que se perdió debido al COVID, en la pandemia, etc. Entonces creo que es una de las fotos más dramáticas que nos muestran dónde estamos parados. Y hay un lugar que les recomiendo que visiten si no lo conocen, que tiene ese nombrecito ahí arriba, que es Our World in Data, ¿no? Es un sitio web precioso, interesantísimo, que acá habla de la cantidad de muertes por millones de personas. Y este es de esta semana, ¿no? Porque era del 3 de mayo. Y fíjense los datos que raros, ¿no? Porque países como Inglaterra, que tuvo muchísimos muertos, Estados Unidos tuvo muchísimos muertos, cuando uno los factoriza por los 100.000 habitantes, cada 100.000 habitantes, la India, que está teniendo esa cantidad monstruosa, que eran 3.500 por día, está muy por debajo de Argentina o de Colombia, ¿no? O sea, Argentina y Colombia están teniendo una cantidad enorme de muertos diarios en proporción a su población. Tenemos más o menos la misma población en Argentina y Colombia, y de repente desaparece el caso uruguayo, ¿no? Que Uruguay ha sido un país absolutamente que parecía que había hecho las cosas perfectamente bien en América Latina, y de repente por cantidad de 100.000 habitantes tiene 16 muertos, ¿no? 60% más que Colombia y Argentina, y muchísimos más que la India y otros países. Estos datos que aparecen en esta base de datos también nos muestra de la cooperación internacional, de la información. Podemos ver, tiene una sección especial, Our World in Data,
donde muestra, por ejemplo, la cantidad de gente que ha recibido la dosis de la vacuna, una dosis, ¿no? Y donde evidentemente hay 3 países que sobresalen por la cantidad de habitantes que tienen, que son Israel, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, en principio, iba a tener casi toda su población vacunada al 4 de julio, pero ahora nos enteramos que muchos no van a vacunar, y al revés, que muchos turistas se pueden vacunar, especialmente en el estado de Florida y en algunos otros. ¿Por qué es importante meternos cuando estamos hablando del futuro de la educación, del futuro del entrenamiento, del futuro de la formación de generaciones y generaciones con estas cuestiones, con estos números, con el COVID? Porque el mundo cambió antes y después del COVID. Antes uno decía antes de Cristo, después de Cristo. Después uno medio graciosamente decía antes de Google, después de Google. Antes de Facebook, después de Facebook. Ahora decimos antes del COVID, después del COVID. Al principio de la pandemia, esta revista, que es una de las mejores que hay sobre temas de divulgación tecnológico y científico, que es la Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sacó un número especial donde hablaba de cómo había fracasado la tecnología para dar cuenta de estos fenómenos, ¿no? Y decía una cosa muy potente, porque si por un lado nosotros creemos que la tecnología va a resolver todo, nos está diciendo, miren, el gran fallo de Occidente fue apostar todo al software, creer que la tecnología va a resolver todos los problemas. Por supuesto, la inteligencia artificial está ayudando mucho. No sé si ustedes escucharon hablar de CRISPR. CRISPR es una innovación por la cual el año pasado le dieron el premio Nobel a 2 mujeres, que fueron las que inventaron y usaron el CRISPR. El CRISPR es una tijera que sirve para cortar cromosomas y permite hacer una edición biotecnológica, ¿no? Ahora existe una cosa nueva que se llaman los retrones, que vienen en bibliotecas y que permiten hacer pruebas con millones de experimentos que se hacen simultáneamente. La inteligencia artificial ha servido muchísimo, muchísimo para generar las casi 300 vacunas que tenemos en este momento, de las cuales hay ya más de 80 operativas y hay como 10 o 12 que se están distribuyendo mundialmente y que son las que de alguna manera, lo demostró el caso de Israel, lo demostró el caso de Estados Unidos, están logrando finalmente combatir la enfermedad. Entonces estamos viviendo en este mundo del coronaceno, queremos ir al mundo del post-coronaceno, y tenemos gente que nos ayuda a pensar estas cosas. Y lo más interesante, gente que de repente pensó estas cosas hace 40, 50, 60 años, ¿no? Uno de estos señores que nos ayudan a entender lo que está pasando y nos ayuda a imaginar el futuro se llama Buckminster Fuller. Y él, en este momento hay una exposición de él muy interesante en la Fundación Telefónica en Madrid, donde la exposición se titula Curiosidad Radical. O sea, si nosotros queremos hacer algo para reinventar el mundo, para cambiar algo, construir un nuevo modelo que convierte el anterior en obsoleto, ¿no? Y en ese sentido, y ya entramos en la tercera y cuarta parte de la charla, se supone que cada una de estas secciones dura unos 10 minutos, vamos a entrar ahora en las partes más propositivas. Hasta ahora entramos en temas analíticos, entramos en temas de tratar de hacer un diagnóstico, entramos en temas que tenían que ver básicamente con en que no estamos contentos como nos preparamos tan mal para lidiar con una pandemia, con la que tenemos ahora y con las que podrían venir en el futuro, y que no estamos nada contentos con la violencia que hay en el mundo, generada básicamente no tanto por la inexistencia de riqueza, porque hay riqueza más que nunca, sino por la forma en cómo se distribuye la riqueza, cada vez en forma más desigual y en forma más injusta, ¿no? La idea esta, la denominación, bueno, ustedes viven en Colombia, no se dan cuenta a través de lo que significa esta idea de los estratos. Cuando uno viene de afuera, entiende la relación que hay entre estratos y poder adquisitivo y pago de facturas, e ingreso a ciertos lugares, etcétera, uno se queda totalmente sorprendido porque esta idea de los estratos es terriblemente una nomenclatura de castas, como puede haber en la India, ¿no? Entonces lo que proponemos ahora, sí, propositivamente, es que los diseños del futuro, técnicas para inventar futuros, van a ser la nueva koiné. Koiné es el lenguaje común, es el lenguaje que usaban los griegos para comunicarse entre distintos lugares. Acuérdense que los griegos llegaban desde la Magna Grecia hasta Egipto y otros lugares, los romanos también, esa lengua común. La lengua común que tiene que haber en todo currículum tiene que pasar por los diseños del futuro. Uno tiene muchas críticas, mucha gente critica la escuela, ¿no? Acá dicen, no, la escuela es un desastre, pero lo que es maravilloso es el aprendizaje, ¿no? Y Buckminster Fuller insiste, no tenemos tanto que insistir en enseñar, sino de lo que tenemos que insistir muchísimo es en
fomentar los aprendizajes, darle herramientas a los chicos, a los millennials, los centennials, a los alfa. Los alfa son los chicos que nacieron en el siglo XXI ya, ¿no? Los millennials eran los de los 80, los centennials eran del 96, y ahora ya tenemos los alfa 1 y alfa 2, que son los que han nacido en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Y en ese sentido, Alan Kay, una persona que trabajó muchísimo en estos temas, en el Media Lab del MIT, fundó una escuela que se llama Vivarium, donde llevó adelante muchas de estas propuestas. Decía, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo, ¿no? Y para inventar el futuro lo que tenemos que hacer es básicamente promover la curiosidad, como nos insta este físico que se llama Richard Feynman. What we're looking for is how everything works. What makes everything work. It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking anew, as if you never saw it before, for the first time, and asking questions about it as if you were different. And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other. Things that make the wind, make the waves. And the motion of water is like the motion of air, is like the motion of sand. Things have common features. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. It's curiosity. It's the world we are, what we are. Entonces, eso yo creo que este mensaje que está dando Feynman sobre la curiosidad, sobre el asombro, sobre el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿dónde uno va a buscar estos estímulos? ¿Dónde va a buscar estos formatos para que nos ayuden a repensar y conectar cosas y ver cómo no estamos sometidos al virus, sino que podemos superar al virus? Estaba hablando con gente de Azocaja hace un rato y nos comentaban que en algún momento se pensó en suspender el evento porque estamos en un momento tan difícil, sobre todo no solamente por la pandemia, sino por la situación política, y después dijeron, no vamos a suspenderlo, porque suspenderlo quiere decir resignarse, suspenderlo quiere decir tirar los brazos y decir, bueno, no se puede hacer nada. No, al contrario. Y uno de los lugares donde nosotros podemos inspirarnos son las bibliotecas. Esta es mi biblioteca, que tengo acá arriba, tomada con una panorámica. Y en la biblioteca que yo tengo un lugarcito donde están estos libros. Y estos libros tienen que ver todos con creatividad, con genio, con novedad, con invención, con descubrimiento, ¿no? Con todas estas cosas que hablaba Feynman recién, que tenía que ver con el asombro. Y esto se traduce en unas nuevas disciplinas. Estamos hablando del diseño de futuro como lenguaje común para todas las disciplinas, tiene que ser transversal, ¿no? Tiene que ser como la base de toda la formación. Antes uno decía, bueno, la base tiene que ser las matemáticas, por supuesto, la base tiene que ser el lenguaje, por supuesto, la base tiene que ser ahora la programación, por supuesto, la base tiene que ser el inglés, por supuesto, pero en realidad una base mucho más interesante que todas esas, porque incluye a todas esas y va mucho más hacia elecciones de poder aprender lo que se viene, es el diseño de futuros. El diseño de futuros tiene una dimensión que es la que se llama acá el diseño especulativo. El diseño especulativo tiene que ver básicamente con esta idea de imaginar cosas re locas, porque en definitiva cualquier tecnología muy avanzada, como decía Arthur Clarke, es indistinguible de la magia, ¿no?
Y por ejemplo, hay un sitio web que se llama Earth 2050, donde uno se mete y pone ahí arriba 2030, 2040, 2050 y empieza a ver y le va contando cómo va a ser el mundo, las ciudades, la tecnología, el transporte, la alimentación, lo que fuera en el futuro. Y uno puede jugar con eso permanentemente, ¿no? Por eso hace predicciones, acá puede tener feedback, etc. Otra cosa muy interesante es imaginar, por ejemplo, nuevos tipos de alimentos. Los alimentos que tenemos ahora son alimentos que tienen muy poco sabor y que tienen muy poco valor nutritivo, porque están llenos de químicos, de agroquímicos, tenemos problemas porque no tenemos superficie cultivable, la mayoría de la superficie cultivable la usamos para los animales, entonces hay gente que dice, pero en el futuro lo que tendríamos que tener es no comer más animales, tendríamos que, como se está haciendo ahora, hamburguesas de vegetales, y de repente hay gente que dice, y podríamos probar con esto, ¿no? Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Sí, lo que estamos viendo acá son nuevos materiales para hacer nuevos alimentos, alimentos sintéticos, alimentos diseñados, donde ya no damos por sentado que el formato, la forma tiene que ver con el gusto y con el sabor. Estamos pensando en algo que supera todavía la gastronomía molecular. Estamos pensando en cosas imaginativas muy potentes. Ahora, uno diseñar futuros puede hacerlo especulativamente o lo puede hacer mucho más concretamente. Decir, bueno, bajemos a tierra. Si no diseñamos futuro, nos quedamos acá en el medio, ¿no? En lo que se llama acá el futuro proyectado, que es simplemente extrapolar, más de lo mismo. Pero si de repente uno dice, pero no habrá algo que podría pasar, no habría algo que querríamos que pasara, no habrá algo imposible que jamás nos imaginamos que pasaría, también probable, futuro y preferible. Sí, es preposto y imposible, es el COVID, es la cuarentena, es la epidemia, es la pandemia. Eso nos parecía imposible y ya pasó. Entonces, si eso nos parecía imposible y ya pasó, ¿por qué no podemos imaginarnos las cosas? Hay gente que está trabajando mucho en esto, se llama diseñar escenarios globales. Entonces, de repente uno toma ejes como estos, dice, bueno, en el futuro va a haber instituciones que son muy centralizadas o instituciones que van a ser muy descentralizadas. En el futuro va a haber mucha globalización, va a haber una gran potencia que le vamos a dedicar al comercio y abajo desglobalización. Entonces, según en qué dirección vayamos, va a haber futuros totalmente distintos. Y esto uno lo puede personificar, ¿no? Uno puede decir, bueno, vamos a imaginarnos escenarios, esto fue hecho hace 3, 4 años, a 10 años vista, y dice, tenemos 4 escenarios posibles. Uno es un escenario chino, otro es un escenario que tiene que ver básicamente el cibermundo, que tiene que ver con la tecnología, otro es un escenario más bien ruso, que es de conflicto, de guerra, y el escenario que es la primera ministra de Escocia, que está hablando de la posibilidad de independizar a Escocia de Inglaterra, lo que ella llama el downshift, ¿no? Es mercados locales, una economía que tiene que ver con la tecnología y lo que ella llama ahí los nuevos recolectores cazadores, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, prácticamente no se crece más, se crece al 0% anual y se baja las emisiones contaminantes a 2 grados, mientras que nosotros aumentan 3 grados, 4 grados, 4 grados, y eso vuelve absolutamente imposible de sostener el crecimiento dentro de esos nuevos formatos capitalistas. Lo que estamos viendo entonces es que todos los sólidos se desvanecen en el aire, todas las cosas que queríamos totalmente domesticadas y dominadas ya no lo están, y tenemos que volver a repensar muchas cosas. Y por eso vamos a cerrar la presentación con un par de ideas que tienen que ver con el game. Vamos a ver qué es este juego, el game, como nuevo horizonte cultural, y a dónde vamos a aterrizar si seguimos estos lineamientos. Necesitamos formar otro tipo de chicos. No necesitamos chicos disciplinarios, no necesitamos hiperespecialistas, no necesitamos emprendedores que solo piensen en su negocio, sino que tenemos que formar chicos que tengan una cabeza muy amplia, un nuevo mindset. Howard Gardner trabajó mucho con la teoría de múltiples inteligencias. Un hombre que tiene un apellido impronunciable, Csikszentmihalyi, hablaba mucho del flow. Está lleno de libros sobre inteligencia emocional, está lleno de libros que nos hablan
de nuevas profesiones, está lleno de sitios web en internet que dicen todas estas profesiones van a desaparecer y van a aparecer esas profesiones, etc. Volvamos al principio, volvamos a Leonardo, volvamos al siglo XVII. Entonces, Leonardo lo que proponía es decir, ¿cómo se conectan las cosas entre sí? ¿Cómo una cosa tiene que ver con la otra? Por suerte, si uno empieza a investigar a estos señores que se llaman polímatas, ¿qué quiere decir polímatas? Polimatesis, que son maestros de áreas diferentes. Pueden ser artistas y científicos al mismo tiempo, pueden ser músicos y pintores, pueden ser científicos y bailarines, pueden ser políticos como Merkel, que viene con una carrera de física por detrás y que se convirtió en una de las mejores líderes del mundo. Puede ser como esta Nelly Oxman, que es una investigadora del Media Lab del MIT, que hace cosas absolutamente increíbles. Barico, Alessandro Barico, un tipo fantástico, escribe el libro El Juego. ¿Y qué dice? En los últimos 30 años estamos jugando un nuevo juego. El juego que estamos jugando tiene que ver con las computadoras, tiene que ver con lo digital, tiene que ver con la historia, tiene que ver con los teléfonos inteligentes, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con la inteligencia artificial. Es un nuevo juego. Y ese juego él le dedica todo un libro que se llama The Game, para hacernos entender a nosotros dónde estamos parados y que estamos viviendo en un paradigma que tiene que ver con lo que viene después de Gutenberg. Gutenberg era la imprenta. Lo que vino después es el poder de Internet. Y David Bowie, un músico genial, él mismo un polímata, en una entrevista maravillosa que le hicieron en el BBC en el año 1929, el entrevistador le decía, pero este Internet que es una nueva forma de transmitir, es simplemente una herramienta. Y le decía este hombre, no creo que hayamos visto ni siquiera la punta del iceberg. Dice, Internet, el juego de Barico, dice, es New Life Form, es una nueva forma de vida, es una forma extraterrestre que viene de Marte, jugaba con eso Bowie. Con Julio Alonso, que es un colega, escribimos este libro hace poco, Innovación y Barbarie, donde trabajamos muchas de estas ideas, los verbos para entender, para surfear la complejidad. Necesitamos nuevos verbos para surfear la complejidad, no contenidos. Y cuando decíamos estos polímatas, pensábamos en Nelly Oxman. Nelly Oxman en particular es una arquitecta, es una diseñadora, es una bióloga, es una manipuladora de algoritmos, es una ariana del siglo XXI. ¿Y dónde trabaja? ¿Qué es lo que hace ella? ¿A qué se dedica? Trabaja en esta intersección, dice, vivimos en un momento muy especial en la historia, busquen la charla TED de ella, que es maravillosa, 18 minutos impagables, imperdibles, donde cuenta todo lo que está haciendo con sus alumnos, muestra las manos y las cabezas de sus alumnos que le ayudan a ella, es un team, es un colectivo. Y básicamente lo que está diciendo ella, mire, yo trabajo en esas 4 áreas que están combinadas, en la biología sintética, porque estamos generando nuevas formas de vida, en la ingeniería de los materiales, porque lo que se viene son nuevos materiales que van a cambiar completamente toda la idea de construcción, toda la idea de lo que es producir, toda la idea de lo que dura y lo que no dura. El diseño computacional, el Guggenheim de Bilbao se hizo en las computadoras, Frank Gehry lo hizo ahí, y la manufactura aditiva que tiene que ver con la impresión 3D, que está cambiando toda la forma como estamos trabajando. Entonces dice Nelly Oxman, nosotros tenemos que pensar que los polímatas, que estos chicos del futuro, van a tener que estar versados en arte, en diseño, en ciencia, en ingeniería, ¿no? No es una cosa o la otra. El comportamiento, el conocimiento, la información y lo útil van todos juntos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para cambiar nuestra percepción y cambiar nuestra percepción de la naturaleza? ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestra percepción y nuestra percepción de la cultura y la producción de la naturaleza y la producción de la cultura? Todo esto, hay un montón de gente que está trabajando, estos personajes que están acá son maravillosos, es un material que hay en internet, es la fundación del Long Now, del largo plazo, la que está haciendo el reloj de las 10.000 horas, ya nos quedan pocos minutos y vamos a ir cerrando, pero lo que quería marcarles es que el pasado y el futuro se entremezclan desde este presente rico que apunta hacia los dos lados. Tal vez la institución más importante desde el punto de vista formativo que hubo en la historia en el siglo XX fue la Bauhaus, una escuela de diseño, una escuela de arquitectura que fundó un genio que se llama Walter Gropius, y fue fundada en el año 1919 y fue destruida con el ascenso del nazismo en 1933. Este es un museo que hay en Dessau, el lugar original de la Bauhaus, que tuvo 3. Estuvo en Weimar, después estuvo en Dessau, después estuvo en Berlín. Y la Unión Europea ahora acaba de hacer una propuesta de hacer una nueva Bauhaus europea, una Bauhaus que tenga que ver con la sustentabilidad. Y van a hacer una reunión que va a durar 6 semanas
en Cáceres, en Extremadura, en España, para reinventar mucho de lo que hizo la Bauhaus y traerlo a la realidad en este momento. Y lo proponen así, de este modo. Entonces, y con esto vamos cerrando, fíjense que son muchas las instituciones que se están dedicando a esto, no es una sola. La Bauhaus Europea recién es una propuesta, porque se anunció hace pocos meses y todavía ni está en el estado de proyecto. Pero vemos ahí el Media Lab del MIT, vemos ahí la Escuela de Diseño de Eindhoven, vemos ahí la Escuela de Diseño de Estocolmo y abajo la Parsons School of Design de Nueva York. En todos estos lugares se están formando polímatas. Se está trabajando sobre esta idea, ¿no? La idea de lo que está arriba, no de lo que está abajo. Se está hablando de la diversidad, no de la habilidad. Se está hablando de la práctica, no de la teoría. Se está hablando de las brújulas, no de los mapas. Se está hablando de la desobediencia, no del dejarse estar. Y fundamentalmente se está hablando del aprendizaje y no de la educación. Son todo lo que venimos diciendo nosotros son arquitecturas para nuevos aprendizajes. Y estas arquitecturas para nuevos aprendizajes tienen muchos lugares donde ubicarlas, ¿no? Acá tiene una bibliografía increíble, estos libros de Kevin Kelly, Krasnarik, ese que hablábamos antes del gran ancestro, y Nerariti, un filósofo español maravilloso, ese que mejor piensa el tema de la democracia compleja, el Long Now, el proyecto del reloj de los 10.000 años, Bill Gates, último libro, Cómo evitar el desastre climático, que él lo anunciaba ya desde hace año 2015, una famosa charla TED, y Timothy Morton, que habla de la coexistencia futura y ecología oscura, ¿no? Nosotros lo que hemos perdido es el contacto físico. Hemos perdido con este encierro lo que era la comunidad. Hemos perdido con esto lo que tenía que ver básicamente con estas reuniones colectivas donde uno sentía que estaba vivo, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de una de estas reuniones, porque justamente nos hemos quedado fuera del juego de que hablaba Barico, nos quedamos fuera del juego de lo que tenía que ver estas comunidades donde se combinaba todo lo que estábamos hablando, el diseño, el arte, la emoción, el cuerpo, etc., ¿no? Entonces, encontré esto que me pareció muy bueno y muy interesante, y con esto vamos cerrando, que tiene que ver con qué es lo que perdimos, y esto que vamos a mostrar ahora, que era una cosa cotidiana, que la gente iba, se anotaba y se quedaba 3, 4 días haciendo este tipo de cosas, ahora se convirtió en una utopía absoluta. Miren qué paradoja, lo que ayer era normal, ahora se ha vuelto en absolutamente anormal. Y efectivamente, y este es nuestro último slide,
como decía William Gibson, el futuro ya está aquí, lo que ocurre es que no está distribuido equitativamente. Y queremos volver al juego, queremos volver a esa emoción, queremos volver a ese tipo de comunidad que en este momento está en pausa, que está apagado, pero que cuando se despierte y cuando se reconvierta tiene que ir en dirección muy distinta de lo que teníamos. Acá le pasamos la palabra a la presentadora que tiene unos comentarios para hacer. Muchísimas gracias. Apreciado profesor Pisitelli. Sí. Perfecto. Tenemos unas preguntas que nos llegan de la comunidad educativa y que queremos transmitirles precisamente cuando usted hablaba de esas habilidades para diseñar el futuro y de esos estudiantes del futuro. La capacidad, lo importante de la capacidad de conectar. Aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica tenemos todavía como esa restricción de enseñar por áreas de educación, por ejemplo, matemáticas, geometría, español, como áreas divididas y no conectadas. ¿Cómo se podría acelerar ese proceso si existe una hoja de ruta en la que se pudiera trabajar? Y por otra parte, y en ese sentido, ¿cuáles deberían ser las habilidades de los docentes para ese proceso? Mirá, yo creo que la hoja de ruta la da la pandemia, ¿no? Porque la pandemia lo que puso, entre paréntesis, puso en pausa, no es solamente el cuerpo, no es solamente el baile, no es solamente la rumba, no es solamente esta comunidad, sino puso entre paréntesis las directivas de arriba hacia abajo, las directivas que el ministerio dice que hay que hacer esto y el diseñador curricular dice que la mayoría de la gente tuvo que arreglárselas como pudo, ¿no? Fue un año de improvisación absoluta y de reinvención absoluta. Entonces la hoja de ruta te la da la pandemia te muestra que otra educación era posible y que esta educación tiene que ver básicamente con la autonomía. O sea, yo creo que la palabra que envuelve todo, podemos hablar de diseño de futuro, podemos hablar de coronaceno, podemos hablar de transdisciplina, podemos hablar de muchas cosas, pero todas estas cosas tienen que ver básicamente con la autonomía del estudiante y con la autonomía del docente. El sistema educativo que teníamos, y que espero que no vuelva al mismo, que la pandemia lo atraviese de una manera constructiva y lo reinvente, el sistema que teníamos era un sistema que eliminaba la autonomía del docente y eliminaba la autonomía del alumno. Era un sistema absolutamente piramidal, era un sistema donde básicamente lo que se pretendía era que en toda Colombia o en toda América Latina, donde sea, todo el mundo aprendiera lo mismo, en los mismos tiempos, en los mismos espacios, independientemente si estabas en la costa, si estabas en la selva, si estabas en las ciudades, si estabas en el interior, etc. Y básicamente es un currículum gordo, inflado, lleno de datos, lleno de hechos, que ahora vos con 2 teclados vas a internet y encontrás toda esa información. Lo que necesitamos es un currículum mínimo. Yo estoy proponiendo que nos quedemos solamente con el 20% del currículum que teníamos antes, porque todo lo otro es relleno, todo lo otro son datos que se pueden usar tomar de otros lados y que no son funcionales, que van cambiando todo el tiempo y que lo único que te obligan a hacer ejercicios memorísticos y ejercicios descontextualizados. Y lo que dijiste es muy interesante de hoja de ruta del docente. Evidentemente necesitamos otro tipo de docente, necesitamos otro tipo de formación de docentes, necesitamos otro tipo de formato docente. Y hay muchos lugares que lo están haciendo. El TEC de Monterrey está cambiando completamente la idea de docente que había antes. La idea de docente que había antes era el docente que da clase, que habla los 40 minutos de la clase o los 80 minutos de la clase, que transmite, que irradia, que básicamente lo que hace es repetir lo que está en los textos o repetir lo que está en los experimentos canónicos, repetir todo lo que viene dado por esta especie de nomenclatura, de esta Biblia de contenidos. Entonces, en este momento lo que descubrimos es que mucho de ese contenido no hacía falta y que lo que sí hacía falta es encontrar el contenido significativo. Pero más importante, y vos lo mencionaste al principio, tiene que ver con salir del nicho disciplinario, salir del currículum separado. La realidad no tiene una cara matemática, una cara física, una cara biológica, una cara sociológica, una cara cultural, una cara económica. La realidad está todo entremezclado y está todo combinado. Por eso se habla cada vez más de ABP, de aprendizaje por proyectos, por eso se habla cada vez más
de formaciones multi o transdisciplinarias. Por eso se habla cada vez más de cultura maker, por eso cada vez se habla más, como lo hace muy bien Rosanne Bosch, de arquitecturas de aprendizaje. En fin, hay una efervescencia de experimentos que se han hecho en estos últimos 10 meses, 12 meses, como nunca antes. Y así como los negocios han proliferado y se han mantenido gracias a el teletrabajo, con la teleeducación ha pasado algo también parecido, ¿no? Había una posibilidad de innovar y de inventar como nunca hubo antes. Ahora tenemos que tener cuidado, quedarnos con lo mejor que pasó de ahí, que vaya en dirección de este currículum mínimo, que vaya en dirección del aprendizaje, no de la enseñanza, que vaya en dirección de los proyectos, no de la repetición de contenidos, y que vaya fundamentalmente en dirección de estas múltiples inteligencias de las que habló Garner mucho tiempo, de todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, como hablaba Goleman, y básicamente con todo lo que tiene que ver con proyectos maker de construcción, ¿no? De trabajo con las manos y de fundamentalmente que la escuela esté sincronizada, esté sintonizada con lo que pasa en el mundo, ¿no? Y no que el aula sea un lugar que se cierra la puerta y volvemos 1 o 2 siglos para atrás y mientras tanto el mundo arde y uno no sabe qué está pasando afuera. De esa escuela sincronizada, si pensamos en esas nuevas tecnologías, ¿cómo cree que va a afectar, por ejemplo, la realidad aumentada a la educación? ¿Qué tecnologías podrían llegar a usarse próximamente? Y claro, ese llamado a los docentes en el que ya ese docente que daba clase tiene que entrar a conectarse con un mundo cambiante, además con unas nuevas herramientas que van a llegar. Sí, yo creo que no. En otras presentaciones que he hecho y en otros lugares, a veces mostraba muchas herramientas, y inmediatamente sale el tema de lo digital, el tema de la red aumentada, el tema de la red virtual, el tema de la inteligencia artificial, el tema del blockchain, el tema de todas estas cuestiones que tienen que ver con la innovación y que me parece que sí, son todas interesantes, ¿no? La ciencia de datos, etcétera. Pero de lo que estamos hablando acá básicamente no es de herramientas, no es de instrumentos, sino lo que estamos hablando acá es de cambio de modelos, de mentalidad, de mind shift, de modelos mentales. Y eso, si bien las herramientas pueden ayudar y evidentemente ya nadie puede imaginarse una clase que uno no esté conectada a internet, que no pueda, se le ocurre algo y lo muestre en forma inmediata, alguien está hablando de algo, nosotros lo usamos mucho. Yo creo que lo más interesante que pasó en este año dando clases en la universidad y tal vez algo en escuela secundaria, es el back channel que implican los canales de chat, ¿no? Donde el docente o el alumno está comentando algo y uno en el chat inmediatamente le pone un link o le pone una referencia o le pone una conexión, o a veces empiezan a discutir en el chat, alumnos con alumnos, alumnos con los profesores. O sea, eso creo que no tenemos que perderlo nunca más. De ahora en adelante toda clase presencial tiene que tener un back channel de chat donde se pueden profundizar y trabajar estas cosas. Pero respecto de lo que vos decís, por cuál es el atajo, por dónde vamos, ¿no? Que vamos en dirección de la realidad virtual, vamos en dirección de lo que venga, porque dispositivos y aparatos vienen millones y cada vez más sofisticados, y si uno mismo ve la evolución del Zoom, que era una herramienta que tenía que ver fundamentalmente con los negocios, ahora tiene un montón de posibilidades y alternativas fabulosas. Uno puede conectar el Zoom a un canal de YouTube, por ejemplo, y de repente lo que estamos viendo acá, un grupo, en estos casos son grupos grandes, pero si fuéramos 10 o 20 personas lo podríamos transmitir a internet en forma inmediata. O sea, las posibilidades tecnológicas son extraordinarias, pero donde creo que pasa el desafío es un desafío epistemológico, es un desafío que tiene que ver fundamentalmente con los modelos mentales, tiene que ver también con mucho más profunda a los temas de las ciencias básicas y algunas dimensiones de lo social, como puede ser la estadística, o como puede ser la programación, o como puede ser los modelos multicausales complejos, etcétera, ¿no? Entonces, no pondría el énfasis tanto en las herramientas como sí en la herramienta de herramientas que es el cambio de los modelos mentales. Muchas gracias, profesor Piscitelli. Nos quedamos con ese llamado al cambio de percepción que esta pandemia también ha acelerado. Muchas gracias por su intervención y por su espacio. Muchísimas gracias a ustedes, que sigan éxito en la actividad y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Hasta la próxima.